Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema de los gaiteros viejos del Pillopo, con ese tema de gaita, hemos iniciado este programa de Venezuela siempre, siempre Venezuela, esta edición vespertina. Estamos en la época en la que Venezuela, la gente empieza a escuchar gaita por todos lados y nosotros no podemos ser la excepción. Escuchamos este tema de gaitero y con él iniciamos a nuestra edición del día de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela, su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal amplificada por 5 emisoras que a lo largo y ancho de toda Colombia nos permite, a Colombia y Aruba, nos permite amplificar la señal desde acá para Venezuela y el mundo también, a través también de nuestra señal de Facebook Live, en donde estamos en cualquier parte donde usted esté, donde usted pueda escuchar, y también nuestras redes sociales que nos permiten también multiplicar el mensaje. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. También en este momento en la radio San José de Cúcuta está Alex Meneses en los controles y llevándoles a ustedes los comentarios de las informaciones, este servidor Alan Peralta. Bueno, vamos con la información. Uno de los aspectos más importantes de la agenda informativa del día de hoy ha sido sin duda alguna la marcha de jubilados y pensionados en las calles de Caracas y en las principales ciudades del país, exigiendo lo de siempre, exigiendo el respeto a su condición de jubilados y pensionados. Están exigiendo pensiones y bonificaciones todas justas y equilibradas, que les permitan sobrevivir, porque la verdad es que con los actuales montos de las pensiones y las jubilaciones, difícilmente un venezolano pueda sobrevivir en sus años de la tercera edad. Esto es complicado para quien está activo y normal. Imagínense usted para un jubilado y pensionado que gana un salario mínimo. Leíamos esta mañana que $18,5 aproximadamente al cambio el salario mínimo. Ahorita debe estar un poco menos, pero ocurre que con esto no se puede alimentar y comprar medicinas. Una persona normal, según los requerimientos mínimos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, debería estar teniendo un ingreso aproximado de $1,09 diarios. Imagínense ustedes que con este ingreso es imposible pues sostener una situación de definitivamente de supervivencia para cualquier ciudadano en una pensión y una jubilación. Pero esto ocurre en Venezuela y esto es lo que ha motivado las marchas del día de hoy en varias partes del país, las protestas y las manifestaciones de jubilados y pensionados, además de gremios que, como siempre, los han estado acompañando durante los últimos meses. Es una situación entonces que se ha presentado en el país y obviamente pues es una situación de la cual hay que prestar atención, ante la cual hay que prestar atención. Un total de 118 desaparecidos ha registrado Fundarredes en el estado Táchira en lo que va del año 2022. Impresionante esa cifra. 118 desaparecidos. A través de su instrumento Curva de la Violencia, la organización demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos en esta entidad andina. Los principales resultados señalan e identifican los municipios de Bolívar, Pedro María de Ureña, Ayacucho y García de Hevia como los con los mayores incidencias de desapariciones. En lo que respecta a la cifra de desaparecidos en la entidad fronteriza, Fundarredes ubicó que el 48% de los casos está en el estado Táchira, en toda Venezuela. Bolívar con 22% de los casos, 55 casos, el Zulia con 29 casos de desapariciones, Apure con 22 casos, Falcón con 17 casos y Amazonas con 5 casos. El estado Táchira es la entidad
que registra el mayor movimiento de grupos armados irregulares que controlan los pasos ilegales hacia Colombia, por donde transitan miles de personas a diario. Una constante en estos casos es la indiferencia del Estado venezolano para investigar, así como también para atender las denuncias de los familiares de las víctimas. Sin investigación, sin prestarle atención a los familiares que hacen las denuncias, estos 118 casos de desaparecidos en el estado Táchira se proyectan con una cantidad impresionante de personas que viven este azote. ¿Qué ha sido de la vida de ellos? ¿Habrán sido secuestrados? ¿Habrán sido trasladados? ¿Estarán en alguna parte de Colombia? ¿Pertenecerán a organizaciones irregulares colombianas o grupos venezolanos irregulares? No se sabe. Y esto es lo que mata a la familia, porque la familia también amerita respuestas que en este momento no tienen. Bueno, este tema bien sabrosito a esta hora de la tarde, cumbiana, de Carlos Vives. Con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Eduardo Fernández, mejor conocido en el ambiente político como el Tigre Fernández, ha señalado que frente a la elección presidencial del 2024 se le ocurre que deben conjugarse tres verbos: ganar, cobrar y gobernar. Afirma que tenemos que ganar, es decir, hay que presentarle al país una plataforma de cambio que merezca la confianza y el voto de la mayoría de los venezolanos. Por otra parte, el segundo verbo que según Fernández debe conjugarse en este caso, en estas elecciones, es el verbo cobrar. Nada ganamos con triunfar electoralmente si no somos capaces de hacer efectivo el triunfo. Para cobrar, tenemos que hacer las cosas de tal manera que a los sectores dominantes en el gobierno no les quede más camino que reconocer el triunfo de la plataforma de cambio. Finalmente, además de ganar y cobrar, el próximo presidente tendrá que gobernar. No será fácil, afirma Eduardo Fernández, pero esto tendrá que convertirse en un factor de unidad nacional. Son los elementos que Eduardo Fernández señala como necesarios para el próximo proceso electoral que define el presidente de la República en el año 2024. También, por otra parte, el diputado Arnoldo Benítez asegura que los pensionados seguirán en la calle exigiendo sus derechos. El diputado de la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, aseveró que en las calles se encuentran los pensionados del país exigiendo respeto al artículo 91 de la Constitución Nacional. Los pensionados y jubilados del Estado de Aragua estaremos nuevamente en la calle exigiéndole al régimen que incremente o que homologue el monto de la pensión a lo establecido en el artículo 91 de nuestra Constitución. Dado que hace más o menos 3 meses hubo un incremento a 130 bolívares que equivalían alrededor de $30, y hoy en día, dada la devaluación del bolívar, esos $30 se han convertido en escasamente $15. Benítez resaltó que para cubrir el costo de la canasta alimentaria se necesitan devengar $15 diarios. El SENDA estableció que el costo de la canasta básica, porque para que una familia de 5 personas pueda comer, necesita $15 diarios, y nosotros recibimos $15 mensuales, es decir, $0.50 diario. El parlamentario puntualizó que seguirán exigiendo respeto a sus derechos laborales y a sus reivindicaciones salariales. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, es la situación entonces que se presenta en el marco de las protestas de jubilados y pensionados, quienes están exigiendo la defensa de sus derechos y de su supervivencia, el derecho a vivir, que es un derecho elemental, porque con lo que ingresan por jubilaciones y por pensiones es imposible lograr esta meta. Hay dos cosas que les quería comentar antes de cerrar este bloque, y una de ellas se refiere a la instrucción dada desde el alto gobierno, porque a través de Conatel se presione a medios de comunicación de todo el país para evitar entrevistas, comentarios, análisis o cualquier información referida al reciente informe de la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas,
en materia de derechos humanos. Este informe, que ha recibido la mayor divulgación a través de este programa Siempre Venezuela y otros programas ubicados en varias partes del mundo, está siendo de alguna manera cercenado por parte de las autoridades nacionales, quienes alertaron a directores de medios de comunicación de Venezuela y a canales de comunicación y programas que no se podía o se debía obviar o impedir cualquier realización de entrevista, cualquier realización de trabajo, cualquier realización de análisis, ni siquiera la mención de del informe, del referido informe. Ayer, en el día de ayer, se supo de algunas emisoras de radio que intentaron hacer algún tipo de comentario sobre el informe y fueron llamadas de inmediato por Conatel. Esto es censura. Y hay el segundo paso, que es la autocensura. Ante la reacción del régimen frente al informe, que parece que sí les dolió y mucho, ellos han procurado establecer una política de censura que impida la salida de comentarios o la información entre los venezolanos de este tema en el interior del país. Es por eso que a través de las redes sociales, las organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho un gran esfuerzo porque este tema se conozca la información referida a esta situación, se conozca la determinación de la cadena de mando, quiénes conforman esa cadena de mando y que estarían involucrados en estos hechos de violencia, de agresión, de violación de derechos humanos en Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país y afortunadamente canales de comunicación independientes, medios independientes de Venezuela y el mundo, periodistas venezolanos in situ, arriesgando sus propias vidas, han dado pie a la divulgación de este informe, que sin duda alguna marca un hito histórico en esta lucha por el retorno de la democracia y la institucionalidad en Venezuela. Ese es el primer tema. El segundo tema. ¿Les parece conocida la historia? CNN fue sacada de la parrilla en Nicaragua. ¿Y a qué les recuerda eso? ¿Se acuerdan? Cuando el gobierno del entonces presidente Chávez sacó de parrilla a varias emisoras y televisoras de canal internacional y estas no pudieron volver otra vez a la programación normal de Venezuela, pues es lo que está pasando en Nicaragua. Y uno dice, ¿hasta qué punto te pareces tanto a mí? Como dice la canción. Nicaragua, Cuba y Venezuela jugando con las mismas reglas, jugando con las mismas normas, estableciendo las mismas estrategias, sus gobiernos pretenden crear un vacío, un desierto comunicacional para que nadie se entere de lo que está pasando en sus respectivos países. Y ahora a los medios de comunicación internacional le llegó la hora de Nicaragua, porque primero fueron las emisoras independientes, como la de Aníbal Toruño, Radio Darío, que lo tuvimos aquí en el programa y él explicó qué es lo que estaba pasando en Nicaragua, pero también le tocó el turno luego a las emisoras independientes de la Iglesia Católica y ahora empiezan con la parrilla internacional de medios. Esta receta ya la conocemos, esta situación ya la conocemos y es obviamente el resultado de una estrategia idéntica, una estrategia planificada y coordinada por estos tres países que están luchando por destruir la institucionalidad democrática de Latinoamérica. Vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema Yo Soy Tuyo de Guillermo Carrasco nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, en este horario vespertino. Como siempre, a esta hora le damos una invitación a tomarse un café con nosotros al señor Carlos Uzcategui, el Miura desde La Guajira Binacional, que nos va a estar comentando diversos temas. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Excelente, muy buenas tardes, Alan, y por supuesto a nuestra audiencia, que es la invitada de honor, y por supuesto un saludo a nuestros productores y corresponsales. Bueno, Carlos, hay un tema que es importante. Hoy se realizaron nuevamente marchas, protestas en todo el país por parte de jubilados, pensionados, gremios y sindicatos que le acompañaron en esta semana, en donde han salido los jubilados y los pensionados a exigir sus derechos. Han llegado hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Han solicitado nuevamente la revisión de la medida del instructivo NAPRE, pero esta vez en la Sala Constitucional. Esto, desde tu punto de vista, ¿las calles se van a mantener calientes o simple y llanamente tenderán a enfriarse como varias cosas en el país? Bueno, Alan, esa respuesta te la voy a dar precisa. Yo me siento muy orgulloso como venezolano y sobre todo de muchas amistades que tanto tú y yo conocemos, son personas que son mayores de edad, personas de la tercera edad, que han estado dando una lección de honor, sobre todo a esta generación que está adormilada totalmente en el país, pero ellos no van a dejar las calles, van a seguir hacia adelante, están reclamando sus derechos, sobre todo los jubilados pensionados, y como siempre lo he repetido, Alan, el caso de los sobrevivientes que ganan mucho menos de la pensión, ellos seguirán en la calle. Hoy estando Carlos Petit frente al Ministerio del Trabajo en la avenida principal 5 de Julio de Maracaibo, habían más de 200 personas, como lo dices tú, de diferentes gremios, sindicatos, asociaciones, fundaciones e institutos autónomos, tanto de la oposición como del oficialismo, y van a seguir en la calle contra este grave problema del tema de la ONAPRE. Me pareció muy interesante es que, a pesar de las amenazas, volvieron a introducir recursos jurídicos en contra del instructivo NAPRE, pero esta vez lo han hecho a través de la Sala Constitucional. Recordemos que la Sala Político-Administrativa fue la que se pronunció en relación a este caso. Correcto. Pero en la Sala Constitucional ellos aspiran a otra suerte. Alan, ellos aspiran que se les sea más que todo escuchado, que se les acepte sobre todo estas normativas laborales, que no es igual a los contratos colectivos de diferentes gremios. Ahora, el punto de una sala constitucional jurídicamente tiene un valor, pero la realidad comienza cuando entra al Ministerio de Trabajo, que es la que rige, ordena, calibra y cuantifica la realidad del tema de los contratos colectivos ante la ONAPRE. Alan, esperemos que esto no sea un pote de humo, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Administrativa, a no poder prorrogar algunos sectores que están pidiendo, esto a grito, porque ya se les va automáticamente ese salario en una bolsa pequeña de medicamento o de comida, pero no les alcanza absolutamente ni siquiera para una semana. Bueno, pero vamos a escuchar a los protagonistas de la protesta del día de hoy. Escuchemos a los jubilados y los pensionados reclamando sus derechos. Y pensionados unidos de la región capital e integrantes de la Coordinadora Nacional de Pensionados y Jubilados de Venezuela. Hemos convocado para el día de hoy, 22 de septiembre, simultáneamente, todo el país a esta misma hora, en el resto del país, en las inspectorías regionales del trabajo y acá, cerca del vicepresidencia de la República, para exigir se nos dé respuesta a un pliego de exigencias que introdujimos el pasado 9 de marzo aquí en la Oficina de Seguro Social, luego en el Ministerio del Trabajo, el cual no ha recibido respuesta alguna. Ha sido ignorada las 7 peticiones que hemos hecho, fundamentalmente el aumento de la pensión mínima vital a razón de la canasta básica familiar, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución Nacional. El pago de los pensionados en el exterior, que desde hace 7 años el gobierno del presidente Maduro les congeló su pensión de seguro social, que es legítima y es legal y les corresponde de acuerdo a los años que estuvieron en la administración pública. Estamos exigiendo también que el seguro social pague las medicinas de alto costo, que también fueron eliminadas y que también por la ley del seguro social les corresponde. Asimismo, como se reactive el enlace
que tenían los pensionados con la Oficina de Seguro Social y otros organismos de la administración pública, que también fue eliminada esa oficina de enlaces para resolver los problemas de los pensionados y adultos mayores. Es el objetivo que nos tiene hoy protestando. Exigimos que no se nos siga ignorando, porque los pensionados no podemos seguir viviendo con 130 bolívares, que son apenas 16 dólares mensuales o 0,53 centavos de dólar diariamente, que está por debajo del marcador internacional del Banco Mundial de Venezuela, que establece que un salario diario de 1,90 dólares está en el borde de la pobreza extrema, y nosotros estamos por debajo. Esa es la razón que nos tiene aquí, y estamos diciéndole al gobierno nacional que sabemos sacar cuenta a los pensionados. Hay suficientes recursos para pagar digna pensión. Bueno, Carlos, la lista es larguísima y hasta un hueso pelado Larga. salió por ahí en la imagen. Bueno, pero fíjate algo, ¿no? Ellos están hablando de 7 años en el caso de los jubilados pensionados en el exterior. Alan, se cumplen solamente 8 años, no son 7, son 8 años. Las asociaciones de jubilados pensionados de cada estado están exigiéndole al gobierno como mínimo $700 mensuales. Y en el tema de los medicamentos de alto riesgo, que es más del 60%, esto lo dejaron de entregar los seguros sociales y especialidades médicas del seguro social hace exactamente 10 años, tanto para los gremios y, por supuesto, a los pensionados del seguro social. Ahora imagínate tú, Alan, en el tema de PDVSA, que no les han vuelto a cancelar ni siquiera una nómina pequeña. Están totalmente desasistidos, porque al punto que todos los trabajadores marinos petroleros de Venezuela, en todos los estados que son petroleros, no les han vuelto a entregar un medicamento en ningún centro privado o clínica del país, sencillamente porque PDVSA no les está pagando las cotizaciones. Esto es real y, aparte de esto, muy lastimoso. Bueno, fíjate que es grave la situación, como grave también es lo que está pasando con las lluvias. De verdad que se ha desatado la tormenta en toda Venezuela. Prácticamente el 70% de Venezuela está siendo azotado en este momento por lluvias intensas. En La Guaira, mira lo que pasó. Vamos a colocar una imagen para que veas cómo estaba la situación allá en La Guaira. Está que se sale allá arriba. Está que se sale allá arriba, pero no, que está aclarando ya la montaña, está aclarando. Esta agua está embolsada allá arriba. Pero mira, en la playa, Esta agua está embolsada allá arriba. la gente saliendo de Camburí a la 9. Bueno, esto me recuerda, ¿te acuerdas la tragedia esta de Vargas? De verdad que las lluvias se ven imparables. Y tú sabes cuál es el problema de Vargas, sobre todo las caídas de Galipán, del Ávila, de la zona suroeste y hacia Caraballeda, son raudales totales. Aparte de eso, Alan, ya que nombraste la tragedia de Vargas, aún todavía el gobierno nunca volvió a meterle maquinaria a ninguna zona fluvial que tiene la parte suroeste y la parte noreste del Ávila hacia Galipán. Es decir, que esos pueblos van a seguir sufriendo por las calamidades y los torrenciales aguaceros que están cayendo en este momento con más del 72% en el país. Esto sí es lamentable. Donde sí metieron máquinas fue en donde había chatarra, porque se volvieron como locos. Últimamente se volvieron como locos a agarrar la maquinaria y recoger cuánta chatarra había allí, porque parece que le dieron el pitazo que había que reunir una cantidad específica de chatarra, porque había que llenar un barco completo de eso, porque lo estaban pidiendo en el exterior y había buen billete. Eso fue lo que dijeron allá en Vargas. Eso es cierto. Eso es correcto, Alan. Imagínate que lo más asombroso de todo es ver por los fondos de Macuto que están los antiguos talleres de Maiquetía. Eso está lleno de aviones ya picados, al igual que la chatarra de PDVSA en la costa oriental del lago, de los muelles y terminales Maracaibo, donde estaba la extinta Pride. Toda esa chatarra, que eran los astilleros que estaban desde los Aticos, del mercado de las Pulgas, para más o menos en el sector de San Francisco, que es 1,5 kilómetros, eso ya no existe, eso está limpio, pero está limpio tal como lo dice, porque sencillamente les están dando un pedimento de la chatarra marina que tiene un costo altísimo
en otros países. Pero como lo dices tú, están dejando ese plato más limpio que la bandera de Ecuador. Carlos, ¿y será que para ser funcionario del chavismo hay que pasar dos requisitos fundamentales? Tener la capacidad de Pinocho de decir mentiras y segundo, ser un cara dura. Eso parece que son los requisitos, además de los normales que se exigen para ser funcionario del chavismo. Resulta que el representante del chavismo en Ginebra, ante las organizaciones de derechos humanos y otros temas ambientales, ha hecho una exposición del arco minero que parece que si eso fuera verdad, el arco minero sería la panacea del mundo. Es más, deberían exportarlo en el mundo. Qué cara dura el discurso. Te lo voy a mostrar para que conversemos sobre él. Venezuela es consciente del impacto de las actividades extractivas y el uso del mercurio en la salud de la población. Es por ello que aplicamos estrategias y programas para identificar y proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. El gobierno bolivariano decididamente emprende acciones para erradicar la explotación minera ilegal en el sur del país y para que esta actividad cumpla con el marco legal. Para ello, mediante el Plan de la Patria, se avanza hacia la creación de un marco normativo que asegure la minimización y amortización de los pasivos ambientales de la minería. Asimismo, el Estado se ha propuesto organizar la pequeña minería en unidades de producción, a las cuales se brinde apoyo tecnológico y financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales y el medio ambiente. Venezuela tiene claros sus objetivos para proteger y defender la soberanía sobre su patrimonio y las riquezas naturales para el beneficio supremo del pueblo, mediante el ecosocialismo como herramienta para enfrentar la crisis del sistema depredador del capitalismo, insostenible ecológica y socialmente. Reiteramos la necesidad de poner fin a las ilegales medidas coercitivas unilaterales por sus nefastas consecuencias sobre los derechos humanos y el derecho al desarrollo, que afectan gravemente la capacidad de aplicación de políticas públicas destinadas a la protección del derecho a la salud y del medio ambiente, así como para el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas. Muchas gracias. Carlos, ¿qué te parece lo dicho por este señor? Bueno, Alan, si tú me permites, como decimos en Venezuela, una palomita, te voy a hablar del arco minero. Y te voy a hablar con bases reales. Este señor no sabemos si lo sacaron del país de los tarúpidos, es decir, tara con estúpido, porque sencillamente el individuo no conoce, ni siquiera se imagina dónde quedará el Estado Bolívar. Primero está hablando de salud, está hablando de ecosocialismo, algo que no existe en la zona. Está hablando de la salud minera. Alan, mira, si desde hace más de 25 años el tema de la salud minera es grave, sobre todo por la acción del mercurio, un veneno que es volátil totalmente, que se pega a la piel. Hay muchas personas, mineros ilegales o mineros artesanales, que es por costumbre en el Estado Bolívar desde hace muchísimos años, no se cuidan. Y en los trabajadores mineros deben usar guantes y trajes que son adecuados de abesto para evitar el contagio por ese veneno que es organofosforado de resultado inmediato, un envenenamiento por la piel. Ahora, hablar de la salud de los ríos. Mira, Alan, esto tiene todos los años del mundo. Que los ríos, los caudales del Orinoco, Carachí, río Anabapo, en la zona del kilómetro cero en El Dorado, eso no tienen cuidado alguno. Había una concesión minera llamada La Camurra, eran 5.000 hectáreas en el departamento de la Gran Sabana. Eso es un municipio extenso que queda y colinda del kilómetro cero, que es El Dorado, hacia la vía que va al 88, Ciudad Clarita y por supuesto a Santa Elena de Guairén. Todo esto que está hablando este personaje, lo que habría es que investigarlo, hacer una investigación de qué es, cuál es su profesión. Estará en Europa cogiendo frito, fresco o algo, pero lo que habló, eso no se lo cree nadie. Primero, no conoce la situación del Estado Bolívar. El Estado Bolívar está envenenado totalmente. Ya hay pueblos que han desaparecido por el alto nivel de mercurio que hay en la zona. Esto es paja, esto es una realidad, lo que te estoy conversando con fe, con un porcentaje alto de seguridad de lo que te estoy conversando. Como dicen en tu tierra, más falso que patacón de yuca. Exactamente. Eso es un tema que, oye, Alan, me agradó mucho que lo tocaras, porque es un tema que hay que darlo a entender. El arco minero sencillamente van a destruir árboles, poblaciones, caseríos indígenas, sobre todo en la zona Pemón. Lo lastimoso de la zona indígena Pemón, que va desde el kilómetro 88, Ciudad Claritas, Anacoco, las islas, Villa del Dorado, donde están los raudales, eso está totalmente desasistido.
ahí no hay ningún sistema de médico de salud minero. Alan, esto es una falsedad, una realidad de lo que están haciéndole el daño al ecosistema en toda la gran sabana. Fíjate que hasta el punto que no han podido llegar a Canaima, porque saben que Canaima es un punto de encuentro como patrimonio de la humanidad en el aspecto natural. Bueno, Carlos, pero fíjate una cosa, este hombre de una manera tan descarada hablaba de protección a las poblaciones indígenas. El último informe, uno de los últimos informes de la Fundación KPKP, que sí saben del tema indígena, Sí señala que se han detectado casos cada vez crecientes de contaminación por mercurio en las zonas indígenas de Venezuela. Por supuesto, Alan, mira, uno de los principales problemas que tiene el tema del mercurio o el azogue, como le conocen mucho, es cuando hay una bulla. La bulla es cuando consiguen una veta, un filón de oro, y la gran mayoría de los indígenas lo que hacen es ir con el quemador sin tener mascarilla, sin tener una adecuación para tratar la piedra del mineral aurífero. Y estas poblaciones indígenas que están en la zona más del sur de Venezuela son los que están padeciendo estos efectos, sencillamente porque trabajan a rin pelado, con las manos sin guantes, sin nada. Esto es falso. Lo que está indicando este funcionario del gobierno de Nicolás Maduro es una total falsedad, un exabrupto. La persona ni siquiera sabe lo que está hablando. Te aseguro y lo repito, que lo único que habrá conocido sería el aeropuerto de Puerto Ordaz o máximo Ciudad Bolívar, y de ahí al hotel se echarían los palos y hasta luego. Le dieron un informe con un libreto de 50, 200 hojas en folio, pero de esto el individuo no sabe lo que está hablando. Para eso hay que buscar a las personas que son adecuadas, calificadas dentro del tema minero, y por supuesto muchos de ellos ya no están en el país. Carlos, te tengo una nota de farándula, para que tú veas que aquí hasta de farándula hablamos en Siempre Venezuela. Totalmente. Mira, la nota es la siguiente. Luis Fonsi ha suspendido los conciertos que iba a realizar en Venezuela, y a pesar de que han salido, la empresa productora de estos conciertos ha salido con esta información, hasta los eventos de la Noche Perfecta Tour 2022 de Luis Fonsi han sido pospuestos hasta nuevo aviso debido a cambios inesperados en la logística del espectáculo. Seguimos trabajando y pronto anunciaremos la nueva fecha del Tour Noche Perfecta. Pero qué casualidad que estos imprevistos logísticos hayan salido después de que Diosdado Cabello le haya tirado palo completo en su programa de una manera grosera y abusiva al señor Luis Fonsi. ¿Será que Luis Fonsi dijo, yo no me voy a arriesgar allá en Venezuela? Eso es una lógica. Fíjate que hasta hace unos días se metió con diferentes cantantes, entre esos ya un venezolano que es muy conocido, que es Carlos Baute. Pero no tanto a Carlos Baute, le ha caído a palo parejo a quien sea. Pero ¿por qué no dice el tema de Willy Yandel, que estuvieron en Venezuela, donde por cierto fueron sus familiares confirmados 100%, les dieron luz verde a todas las camaritas y salieron, por supuesto, $7,000 la entrada? Alan, ¿tú sabes cuántos son $7,000 en Venezuela al cambio? 5,000 las medio VIX. Y por supuesto, los palcos principales estaban a $2,500. Una pregunta, ¿quién haría esto en este país? En el tema de Luis Fonsi, él no va a ser pendejo. Lo mismo le cayó Diosdado con el mazo dándole a la gente, machucándole, a Olga Tañón, a diferentes artistas. Alan, Venezuela fue la cuna y siempre ha sido la cuna de los artistas a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasará? Que estos artistas van a regar la voz, ellos están adecuados en los sindicatos internacionales de músicos, y ya Venezuela, hasta para las atracciones, entretenimiento, es un peligro. Esto es lamentable lo que está pasando. Fíjate que ya no existe un Con Island o los famosos caballitos en la ciudad. La ciudad mecánica está tirada en el sector Grano de Oro, en Maracaibo, que son 3 hectáreas, y ese parque está totalmente destruido. Me imagino que ya los recogelatas, como decimos allá en la ciudad de Maracaibo, ya se llevaron todo para reciclarlo. Pero esto que tú estás comentando, el tema de los entretenimientos, cada día va a ser peor. Esto es una réplica humana del guión de la izquierda. Artistas de afueronada,
van a entrar solamente los que están de Venezuela. Y por cierto que Omar Enrique va a entrar a Venezuela, que es uno de los más criticados a nivel del país por su acepción que tiene con el régimen de Nicolás Maduro y por supuesto con el exgobernador del estado Zulia, Omar Prieto. Los gansos se van dando y el cuacuá todavía. Bueno, muy cercano. Bueno, Carlos, nos tenemos que despedir. Saludo al viejo par, si se lo consigue en el camino. Bueno, con mucho gusto. Esperemos eso con un buen cafecito o con un aniceto. Y guárdeme eso. Más falso que un patacón de yuca. Eso es. Bueno, hablamos entonces. Nos vamos a Gracias, la pausa comercial y a toda la audiencia. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El tiempo, tema de Silvestre Dangond, nos sirve para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En la tarde de hoy lo hacemos con más información. Estados Unidos se pronunció hoy sobre el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que concluyó que Nicolás Maduro ha encabezado una maquinaria creada para reprimir a los disidentes mediante crímenes de lesa humanidad. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, destacó que este informe de las Naciones Unidas proporciona más evidencia de las tácticas inhumanas del régimen de Maduro para aplastar a la disidencia en Venezuela. Ninguna persona debería vivir en tales condiciones, afirma Nichols, quien manifestó respecto a los testimonios documentados por la ONU que dan cuenta de torturas tales como violaciones, amenazas de violaciones, ahogamiento, colgamientos, descargas eléctricas, golpes en los órganos reproductivos, golpes en el cuerpo y la cabeza y amenazas de mutilación de genitales. Frente a esto, Nichols aseveró que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas de aquellos que cometen abusos contra los derechos humanos. Esto pica y se extiende. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega la presión internacional sobre este tema. Vamos a escuchar a esta hora el reporte de El Pitazo, Notiaudio El Pitazo, enlace informativo entre esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Mariani Hernández. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Migración de venezolanos a Estados Unidos ha aumentado 500%. Escuchemos a la doctora en Derecho Constitucional y especialista en migración, María Montoya. La migración de los venezolanos, según la patrulla fronteriza, ha subido 500% con respecto al año pasado. Entonces el número puede que haya disminuido un poco lo que es centroamericano, pero no lo que es la migración venezolana, y muchos piensan que está siendo impulsada por el propio presidente Biden y que hay muchos otros que son detractores. Foro Penal contabiliza 244 presos políticos en Venezuela. La ONG de Venezuela, Foro Penal, afirmó que en el país hay 244 presos políticos, uno menos respecto al último reporte difundido el pasado 14 de septiembre. En ese momento aseguraban que habían 245. La plataforma Alerta Venezuela, que agrupa a 5 ONG del país, consideró que estas detenciones forman parte de una nueva arremetida contra activistas por los derechos humanos, trabajadores humanitarios y sindicalistas. En Vargas, anegaciones, aumento de caudales y daños materiales dejan lluvias este 22 de septiembre. Nadesca Noriega nos amplía la información. 3 horas de fuertes lluvias, descargas eléctricas y vientos huracanados se registraron la madrugada de este jueves en la zona urbana del estado Vargas. Los sectores más afectados fueron la urbanización Vilachá y la calle Los Baños en Maiquetía, así como el sector La Chivera en La Guaira. Maquinaria pesada de la Gobernación y la Alcaldía realizan despejes viales en las avenidas Sublet, Álamo y Principal de Playa Grande.
Al menos 18 venezolanos han muerto en la selva del Darién durante 2022. Escuchemos el reporte de Daniela Carrasco. Durante el 2022 se han conocido al menos 18 muertes de migrantes venezolanos en la selva del Darién. Sin embargo, no existe una cifra oficial porque muchos cuerpos son abandonados o no llegan a ser identificados. El caso más reciente fue el de Yulvis Caridad, un niño venezolano de 6 años que fue asesinado por un grupo de delincuentes durante un asalto ocurrido dentro de la selva. Funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana mató a adolescente dentro de Polideportivo de Petare. Glorimar Fernández con los detalles. El joven Leonidas Albornoz ingresó a las instalaciones del centro deportivo junto a unos amigos para jugar baloncesto. Al parecer, la piscina estaba cerrada a esa hora, sin embargo, los jóvenes decidieron infringir las normas y bañarse en ella. Uno de los vigilantes acudió al comando más cercano de la Guardia Nacional y los alertó de que se trataba de presuntos delincuentes. Uno de los funcionarios disparó a Leonidas en la pierna izquierda y le causó la muerte. Amigos, y así finalizamos, y en El Pitazo queremos que seas nuestro super aliado. Mantén vivo el periodismo independiente en Venezuela con una pequeña contribución al mes. Narró para ustedes Marianny Hernández. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre Siempre Venezuela y esta organización de información, El Pitazo, que hemos asumido este compromiso de informar a Venezuela y a la migración venezolana en el mundo. Con este reporte cerramos nuestra edición del día de hoy. Una agenda complicada, el tema ya de la reapertura inminente el próximo lunes del tránsito comercial entre Colombia y Venezuela. También tenemos en agenda la presencia de los presidentes de Colombia y Venezuela, aunque no han asegurado que Maduro estará en esta frontera. Yo tengo la plena seguridad que sí lo va a estar. Y también, por otro lado, esperemos mañana las reacciones, la continuidad de las reacciones sobre el informe presentado por la Comisión Técnica de Determinación de Responsabilidades de las Naciones Unidas. Esa es la agenda. Nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido un trabajo en equipo, hecho en la producción por Vanessa Chacón, Camilo García en redes y apoyo técnico, y este servidor Alan Peralta. Que pasen feliz noche. Nos encontramos mañana en una nueva edición de Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.